Déjame darte una palabra otra vez de advertirte de algo importante. As people learn more about counseling, Al seguir aprendiendo acerca del tema de la consejería, and they understand that sometimes y tú debes entender de que algunas veces people get put on medication las personas, ¿verdad?, van a su psicólogo, a su doctor, y les ponen el medicamento, that may not necessarily be physical, y muchas veces aunque su problema capaz no necesariamente es físico, here's the danger of what they do. pero déjame advertirte, acá está el peligro en cuanto a lo que los doctores hacen. If they find someone who happens to be on something, Si encuentran a alguien que está tomando algún medicamento, they tell them, les well, dicen, you're sinful because you're on that. muchas veces nosotros, ¿verdad?, los pastores o el predicador, a veces tener cuidado de porque alguien está tomando medicamentos que le recetó el psicólogo, no debemos nosotros venir y señalarlo y decir, tú eres un pecador, estás mal. And they'll tell them, so you got to get off that stuff. Y entonces en algunas iglesias es así, ¿verdad? Y donde van y te dicen, tú tienes que salir, tienes que dejar todos esos medicamentos. But remember, Pero hay algo que debemos saber, you're not a doctor. que tú no eres doctor. Okay? Many of these medications Aunque muchas veces, muchas de estas medicaciones are very addictive. son muy adictivas. Causa adicción. Sí. As I help people, Entonces cuando estamos ayudando a alguien con sus problemas, I help them work with their doctor. entonces yo a veces trabajo a la par de ellos con su doctor. I can remember one particular individual, Puedo yo recordar un individuo en particular and when they went back to their que psychologist, cuando este individuo regresó a su psicólogo, the psychologist brought them off their medication too fast. el psicólogo lo sacó de sus medicamentos demasiado rápido. Because the person knew they didn't really want it, they Porque didn't need it anymore. La persona admitía que él pensaba que él decía, yo no necesito esto más. And the person started to have hallucinations. Pero la persona, al hacerlo tan rápido, sacarlo de todos esos medicamentos tan adictivos, empezó a tener alucinaciones. They started seeing people in their house. Empezó a ver personas en su casa, And immediately they called e inmediatamente llamaron al hospital. and then they put her in a mental institution. Y luego, ¿sabes qué? Lo llevaron a esa persona y lo pusieron en un centro, en un psiquiátrico. So these medications are powerful. Entonces quiero que sepa que los medicamentos que dan los psicólogos son muy fuertes. It has to go very, very Entonces slow. para salir de esos medicamentos tiene que ser un proceso largo. And it has to be at the instruction of the doctor. Tiene que ver también las instrucciones del médico. So that we're very careful with how we help Para people. tener cuidado, nosotros queremos ayudar a la gente, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. But just remember, medication is not my first issue. Pero yo quiero hablar, es Concern. decir, mi preocupación no estamos acá, no es tanto médica, Because they can still think even on the medication. porque aún cuando ellos están en medicamentos muy fuertes, ellos todavía pueden pensar. And for some Muchos de people, ellos. they don't get off. Y para algunas personas nunca van a salir de sus medicamentos, And maybe later on their own, they realize they don't need it anymore. aunque después se dan cuenta que no necesitan de sus medicamentos. And then they work with their doctor. Y entonces van trabajando con su doctor. So I say all that to say Entonces this. digo esto solamente para esto. Don't think you're a doctor, No actuemos nosotros como doctores, okay? But try to help them ask the Pero- right questions. pero vamos a tratar de ayudar nosotros al paciente o al hermano o hermana que está en esa situación haciendo las preguntas correctas, So that they can determine how to approach the subject. para que ellos puedan luego ver a ver cómo se va ir trabajando con ellos y con su psicólogo o el doctor para cómo pueden salir de esa situación. So just be wise with it. Entonces seamos sabios con todo esto. And then don't look down on people Eh, either. pero tampoco no menosprecies a una persona o critiques a una persona porque está
en esa situación. If you find that someone is taking something, Entonces, si tú sabes de alguna persona que está tomando medicamentos por su psicólogo and then you begin to think about them, y tú comienzas a pensar en ellos que no son muy espirituales. oh, well, you don't use the Bible to help your Y problem. entonces usted no usa la Biblia para ayudarle con sus problemas. You could end up being very prideful about that. Entonces podemos hacer mal y aún nosotros ser jactanciosos, orgullosos. And that would defeat the purpose of trying to help somebody be like Christ. Entonces debemos tener cuidado porque lo que queremos es ayudar a que una persona se parezca a Jesús. So just be sensitive. Debemos tener cuidado con eso. Now another text of Scripture Otro texto de la Escritura is found in 2 Peter 1 verse 3. se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Del 3 al 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Leí bien? Now notice what this says. Fíjate lo que esto dice. You have a divine source, O sea, hay una fuente divina which is where you get the Scripture from, es de donde nosotros hemos recibido la palabra de Dios. which means that the Scripture provides divine resources. Entonces quiere decir que tenemos recursos espirituales, We wouldn't, divinos. we wouldn't expect any different. Es lo que debemos esperar, ¿no? Notice he says he's given us everything. Dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Now, what has he given us everything for? ¿Para qué nos ha dado todo eso? He's left nothing out Dice que Él no dejó nada que no precisáramos so that when you stand before him at the end of your days, para que tú al final de tus días, cuando te presentes you can't look at him and say this. delante de Dios, tú no le puedas decir: Oh, you didn't give me enough information. bueno, Señor, tú no me diste suficiente información. You're going to stand accountable. Tú vas a dar cuentas. So he's given us all these Entonces, resources, Dios nos ha dado todos estos recursos, primarily the Bible, principalmente la palabra de Dios, to help us la understand Biblia, what a wonderful source this is. para que entendamos nosotros y qué maravillosa fuente de recurso tenemos nosotros, ¿no? Que es la palabra de Dios. And it becomes important because Y of luego this. es importante por esto. Cuando dice ahí en 2 de Pedro 3, 17 y 18, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardándoos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Okay. Now notice, we can be drawn away from the truth. De que nosotros nos podemos desviar y ir al error. This is one of the reasons why the sufficiency of Por Scripture eso is es important. importante que tú creas que la palabra de Dios es suficiente. What has Satan always been Pero trying to ¿qué es do? lo que Satanás ha estado tratando de hacer a través de todos los siglos, desde el principio? He's always been trying to get us to Siempre question the truth. nos ha tratado, Él quiere que nosotros dudemos de lo que Él nos está diciendo. Do you notice even when he tempted Jesus, ¿Tú recuerdas aún cuando Él tentó a Jesús? it wasn't that he didn't use Scripture, Notas que aunque Satanás no usó la escritura, but that he twisted Scripture? no es que Él citó la escritura, sino que Satanás torció la escritura. Do you notice all throughout the New Testament, Y tú te das cuenta que a través de todo el Nuevo Testamento, as the Pharisees taught the people, mientras los fariseos hablaban con la gente, Jesus would make these kinds of statements. Jesús decía algo así: You've heard it said, ustedes escucharon decir, but I say unto you. pero yo os digo.
What is he doing? ¿Qué está haciendo Jesús? He's correcting wrong Está interpretation. corrigiendo la interpretación. And he's also correcting wrong application. Y está corrigiendo también la aplicación que los herejes estaban haciendo en ese momento. And so we have to be mindful of Entonces tú tienes cosas que debes entender. that. Satan is still trying to do that. Satanás sigue haciendo eso, lo mismo el día de hoy, engañando a la gente. Now, as we think about Entonces, in our world, al pensar en nuestro mundo, the different kinds of problems that exist, acerca de todos los diferentes problemas que existen. notice all of these Mira, things we todos see. estos problemas, ahí está, ansiedad, preocupación, depresión, pensamientos impuros, crianza de los hijos, y bueno, conflictos matrimoniales. You know people who struggle with these things. Tú sabes personas, ¿no?, que están luchando con todo esto, enojo, alcohol, adicciones a las drogas y todo lo que vemos ahí. You might even struggle with these things Capaz sometimes. que tú mismo a veces luchas con estas cosas, algunas de las cosas que están acá. I don't know a perfect marriage. Ahora yo te digo una cosa, yo no conozco un matrimonio perfecto. I don't know a Christian that I know of who hasn't struggled with worry. Yo no conozco a un cristiano que no en algún momento no se preocupe. I don't even know a Christian who's Yo never no sé. struggled with being discouraged. Yo ni siquiera no conozco a un cristiano que nunca se haya desanimado. I don't even know Christians who have never struggled Yo with no- anger. Yo no sé no conozco un cristiano que no tenga problemas con el enojo, que en algún momento no se enoje. And remember, Excepto el varito. even as people come to Jesus Christ, Entonces, recuerde que cuando la gente viene a Jesucristo, aunque viene a Jesucristo, let's just say they have lived a life of drug addiction. pensemos, ¿no?, una persona que ha estado bajo la adicción de la droga. Their body is used to that Su drug. cuerpo está acostumbrado a esa droga. Their body will still be used to that Y drug. su cuerpo, ahora aunque se convirtió, su cuerpo va a seguir todavía pidiendo esa droga. Even after they come to Christ. Aunque de ahora ya se convirtió, su cuerpo todavía va a seguir acostumbrado a esa sustancia, a esa droga. So they're going to still struggle. Entonces, claro que van a seguir todavía, va a ser una lucha muy grande. If the church isn't patient with them, Entonces, nosotros como iglesia debemos ser pacientes con esos tipos de personas. then they're going to drive them away. Y si nosotros no somos pacientes, ¿verdad? Y porque cayó ya le damos con un palo, entonces ahí le regué un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa persona, le vamos a causar que esa persona se aleje de la iglesia. Now, some Christians Ahora, algunos cristianos and even churches y aún iglesias are very patient with people son muy pacientes con gente for a short time. por un corto tiempo. They say, oh, well, they're just a new Christian. Dice, a veces, bueno, son nuevos cristianos. So we'll give them 6 months. Entonces, les vamos a dar un tiempito. And after 6 6 meses. months, Pero después de 6 meses, oh, that's it. no, ahí sí. If I don't see you stop what you're doing, Si no vemos nosotros que dejas todo lo que estás haciendo, then you clearly can't be a Christian. entonces obviamente tú ya no te vamos a considerar un creyente. But see, everybody struggles differently. Pero debes entender de que todos crecemos diferente. See, some people get over things quicker, Algunas personas pueden deshacerse de tus malos hábitos o pecado en cosas así muy rápido, and for some people it takes them y longer. a otros les toma más tiempo. So discipleship is Entonces, not el just a time. discipulado cuando hablamos de discipulado no se trata de un periodo, un tiempo específico. It's not just a class. No es discipulado simplemente hacer una clase, It's something that happens all through your life. sino que todos nosotros, discipulados, vamos a estar siendo discipulados a través de toda nuestra vida cristiana. It means that Christians partner for the long Eso haul of the Christian quiere life. decir que nosotros debemos entender, ¿no?, de que nosotros estamos y debemos estar tratando de aprender cómo ser discípulos a través de toda nuestra vida. Haven't you had thoughts that are kind of like this? You would describe like that? I'm sorry. Haven't you ever had thoughts ¿No has tenido tú así pensamientos that así, you would describe like this? describir así pensamientos impuros? You've asked yourself, why did I think that? ¿Y por qué todavía sigo teniendo pensamientos impuros? And even as those thoughts come into your mind, Y aún a esos pensamientos venir a tu mente,
Think about it for some young men Piensa en, en un joven as they deal with pornography, que está tratando con problemas de pornografía and all of a sudden these images pop into their mind. de pronto se le vienen estas imágenes a su mente. We live in a world of technology. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de una tecnología avanzada. If you don't think that that's happening inside the church, Y si tú no piensas que eso no está pasando en la iglesia, that people don't struggle with que la things gente like no, that, no está luchando con cosas así, then we're blinded to what's really going entonces on. tú realmente estás cegando y no quieres aceptar una realidad. And because of the shame of it, Y por la vergüenza que hay en cuanto a eso, it would be hard for a young man or a young lady, entonces va a ser difícil, ¿verdad?, que una joven, hombre o mujer, or anyone for that matter, o cualquiera en la iglesia, to say, I que need help. venga, que vaya a decir, yo necesito ayuda. So we have to be mindful of Entonces this. hay que entender esto. We have to help one another, help Debemos people ayudarnos like this. unos a otros y debemos ayudar a gente así. But remember, just because a Pero, thought comes to your mind, No te olvides de que simplemente porque te llegó un pensamiento doesn't mean you've sinned. no significa que pecaste. Some people get very dejected Muchas veces hay personas que se bajonean, ¿no?, que se deprimen because their goal is to Porque, just never think about those things. porque ellos dicen, yo no quiero tener estos pensamientos. But remember, Satan, Pero no te olvides que Satanás, there are consequences even for previous sins. y no olvides también, ¿no?, que hay consecuencias del pecado. El pecado trae graves consecuencias. Isn't this why Job said, ¿Y qué no fue lo que esto dijo Job? I will guard my eyes Que dijo Job, yo voy a cuidar mis ojos to not look upon a woman? para no mirar a una mujer, Because once he saw something wrong, porque una vez que él vio algo malo, it was inside there. estaba dentro ahí. And that image could pop up. Y esa imagen, ¿verdad?, puede obviamente nacer otra vez. My question for people who I help Mi pregunta siempre es para una persona que estoy tratando de ayudar, is, what will you do when that thought comes to your mind? es ¿qué es lo que tú debes hacer cuando se te viene esa imagen o ese pensamiento a tu mente? You can either choose to dwell on it, Tú tienes que tomar una decisión. Tú puedes seguir y continuar pensando en eso, or you can choose to handle it rightly. o tú puedes tomar la decisión y con ese pensamiento o ese deseo malo, tú puedes pensar y decir, no, yo voy a tratarlo bíblicamente. And you can change the habit of the way that you think Entonces, about it. tú puedes decidir y puedes cambiar los hábitos que tú tienes de pensar. Isn't this what Romans 12 says? Eso es lo que nos dice Romanos 12, That ¿verdad? you're transformed by Dice the que renewing debemos of your mind? nosotros ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. So it doesn't matter what Entonces, kind of struggle. No importa cuál sea la lucha. I've dealt with people who have come, Yo he tratado gente que viene and they've even struggled with same-sex attraction. y aún personas que se dice tienen problemas de atracción al mismo sexo. When the Christian community hears about that, Y cuando escuchamos nosotros eso, some of them, algunos, ¿qué hacemos? ¿Qué they hacemos? say, oh, Wow, oh, that's just, I can't be around people no like puedo that. yo aguantar gente así. But what if they come to Jesus? Pero ¿qué si ellos se convierten? They've developed a habit. Entonces, pero hay un hábito, ¿no? They, De que ellos vienen. they've trained their mind to think in a way that isn't truthful. Y ellos obviamente ellos han sido entrenados su mente en una manera que es incorrecta. They can Y change, pueden cambiar. and we can help them. Y nosotros podemos ayudar. Amén. We can't be grossed out by it, No debemos nosotros escandalizarnos por eso, we'll never reach those people. porque entonces nunca vamos a poder alcanzar a esa gente. You know, for many of those people, Tú sabes, para mucha de esa gente, do you know why they're part of that? tú sabes por qué son parte I've talked to de some, eso. and this is what they say. Yo he hablado con personas así que se atraen del mismo sexo y ¿sabes lo que dicen? I feel so welcomed in that community of people. Perdón, cuando vienen personas que vienen a la iglesia y dicen, me siento bienvenido yo en esa iglesia. And I remember
People saying, I want a community of people. Y gente que dice, yo quiero tener una comunidad, pertenecer a una comunidad así. Can we not introduce them to the church? ¿No podemos nosotros introducirles a la iglesia, pastor? The community was the community of homosexuals, not community of the church. Oh, Ah, They feel welcome in the Yeah, community yeah. of homosexuals. community of homosexuals. Yeah. muy bien. Ok, thank you, brother. Gracias. We can help them, Entonces les podemos ayudar and we can see them y change. podemos verlos cambiados, transformados. And will they not then reach people that you don't know? Y entonces ellos van a ir y van a alcanzar a gente que tú no conoces. And then tell them of the hope of Y les Jesus? van a hablar acerca de el amor, de la esperanza que hay en Jesucristo. But they may even still struggle as they Pero change. aún mientras ellos están cambiando, van a tener sus luchas todavía. We have to be okay with Y helping them in the process. Y debemos nosotros estar bien, ayudarles en ese proceso. If they can't be welcome in the church, Ahora, si ellos, ¿verdad? Porque si no damos lugar a ese periodo para que ellos crezcan en su fe, en nueva fe en Cristo, en la iglesia, will they not go back to the same habits and the same entonces people? ellos van a volver y capaz que van a ir a sus mismos hábitos antiguos y a su misma gente. I mean, I've met people who struggle with Ahora, fear. yo he conocido personas que padecen mucho de temores. So fearful they'd never get on an airplane. Hay personas, ¿verdad?, que son tan temerosas que nunca se van a subir a un avión. Or every time their child doesn't come home at night, O cada vez que su hijo no llega tarde a casa, they're just overwhelmed with ya fear. están llenos de temor, ¿verdad?, que algo malo le pasó a su hijo. They're so fearful they just panic Y entonces inside. llega hasta no solo temor, sino que entran en pánico. And they now call that a panic attack. Y a eso lo que se llama un ataque de pánico. But notice, how did we get there? Vamos a ver cómo llegamos ahí. Well, it's because we think Es certain ways porque about things. nosotros pensamos de una manera. Here's one thing that's similar. Okay, hay algo acá que tú debes ser similar. Do you notice even the world wants people to change? Tú sabes que aún el mundo quiere que la gente cambie. It's not as if the evil, that they're so evil, No es que ellos que sean demasiado pecadores, they just don't know Jesus. simplemente no conocen a Cristo. So they won't have people change to be like him. Entonces ellos no van a querer ser cambiados como a parecerse a Cristo. I remember a family that I worked with. Yo recuerdo una familia que yo estaba trabajando. Think about how different the world system of raising your children are. Fíjate, quiero que pienses que el sistema no tan diferente en cómo el mundo educa una familia a como nosotros educamos una familia. I've heard psychologists say to families, Yo he escuchado a psicólogos que les dicen a familias, well, you just need to give them things bueno, usted simplemente tiene que darle cosas a sus hijos. and reward them for all their good Y behavior. usted debe de recompensar todo el buen comportamiento. And the more you reward Y them, entre usted más recompense su then the more they're going to want to comportamiento, obey. entonces ellos van a querer obedecer más. Does that work? ¿Funciona eso? Only for a short time. Por un corto de tiempo. What's the problem with it? ¿Cuál es el problema con eso? When they're small, Que cuando son chicos well, it's easy to go get them something small. es fácil, ¿verdad?, de ir y comprarles algo que no cuesta mucho. But the older they get, Pero entre más ellos van creciendo, they want more. ellos van a querer más y más cosas They want bigger y things. van a querer cosas más grandes y más costosas. Is that right behavior? Entonces eso es comportamiento With the right correcto, motive? con el motivo correcto. Is that helping them understand this principle? Les estamos ayudando a entender este principio That you obey your parents? de que deben obedecer a sus padres, Because God expects you to porque obey? Dios, ¿verdad? Los niños no hay que recompensarlos, simplemente hay que decirles tienes que obedecer. That they're just like you? I'm sorry. That they're just like their father or their mother? Que ellos son como su padre o su madre. Both of you are under God's authority? Entonces hay que entender de que todos estamos bajo la autoridad de Dios. That way, from the time they're little, Por lo tanto, desde el momento que ellos son chicos, that way they know I'm under God's Ellos- authority. deben entender, ¿verdad?, que ellos están bajo la autoridad de Dios. Guess what? When they leave your home, ¿Sabes algo? Cuando ellos se van de casa, they understand they're still Ellos under God's authority. entienden que ellos
siguen bajo la autoridad de Dios and that God is always watching y them. que Dios está siempre viéndolos. What a difference between the way the world does things. Qué diferencia, ¿verdad? Que es de cómo el mundo trata o hace las cosas a como las hacemos nosotros. In one situation, En una situación, recuerdo, there was a family who was required to sit around a room. había una familia que se le requería que se sentaran alrededor de la sala. And they just had to tell the child Y ellos simplemente tenían que decirle a su hijo, how great they were. tenían que decirle de lo maravilloso que eran ellos, lo grande que ellos eran. At the same time, the reason Pero- why the group was there Al mismo tiempo, la razón por la cual el grupo ese estaba ahí was because they were destroying their family. era precisamente, estaban destruyendo a esa familia. And they thought to themselves, Y ellos pensaron, this was the psychologist's process. este era el proceso lo que estaba haciendo el psicólogo. Oh, let's write on a big whiteboard in front of them Dice, a ver, vamos a escribir acá en este pizarrón all the good things about them. todas las cosas buenas de ustedes. That didn't change their heart. Eso no cambió su corazón, It didn't do anything. no hizo nada. It didn't help correct their. No ayudó Their a behavior. corregir su comportamiento, It didn't correct their heart. no corrigió su corazón. And so Satan would love to Entonces, blind people. Satanás ama el cegarnos. Now notice Ahora veamos this as well. esto también. In Luke chapter 6, En Lucas capítulo 6, do you notice he talks about a foundation. ahí Jesús habla de dos fundamentos, o el fundamento. Remember the wise person who built the Recuerda foundation on a rock. la persona sabia que edificó sobre la roca. This rock, Esta roca, the Bible talks about, is Jesus habla que Christ. esta roca es nadie más ni menos que Jesucristo. And the truth of God's Y la word. verdad de la palabra de Dios. But what happens to the Pero, person who's a ¿qué fool? pasa con el necio? And he builds his house on the Y el sand. necio viene y edifica su casa en la arena. When the storms of life Cuando vienen come, las tormentas de la vida, the whole foundation shifts. todo el fundamento, los cimientos se vienen abajo. See, even sometimes Christians, Entonces aún a cristianos muchas veces they start building their foundation on a comienzan rock. edificando su fundamento en la roca, And all of a sudden, pero de pronto they start building it on the sand comienzan a instead. edificar en arena en lugar de la roca. And God Y graciously brings Dios them back. en su gracia los corrige. See, but this is the difference Pero between acá the está la scripture diferencia de lo que es estar the en la world. escritura y lo que es estar escuchando los consejos del mundo. So we have to be mindful of these Entonces, things. tú debes recordar esto. Now notice this. Ahora fíjate, Here's what Christian people often do. aquí es lo que hacen muchos cristianos. They take the doctrine of the Bible, Muchos toman la doctrina de la Biblia, they take secular psychology, toman la psicología and they secular say, let's have the best of both y worlds. luego dice, bueno, vamos a tener lo mejor de ambos mundos. So just like different colored paint, Entonces, así como si usted mezcla diferentes colores de pinturas, they make a new idea of entonces truth. ahí hacen ellos su propia versión de lo que es verdad. And they mix them. Y entonces la mezcla. And that's what what I would describe as they integrate it. Entonces ahí es lo que yo digo, eso es hay un enfoque, eso es lo que es un enfoque integracional. But remember what we've already learned in the Bible. Pero recuerda lo que ya aprendimos nosotros en la Biblia, Is it sufficient or not? que nosotros la pregunta es, ¿tenemos un libro suficiente en todo o no? We don't need No secular necesitamos psychology nosotros la psicología secular to inform the Bible. para decirle a la Biblia. We need the Bible to inform the Nosotros culture. necesitamos que la Biblia informe a la cultura. And it needs to inform Y all es la of the cultura, disorders that are out there. la Biblia es la que debe corregir todos los males que hay en este mundo. Psychologists have developed a large book. Los psicólogos tienen un tremendo libro, un libro grandote, It's a manual to y tienen su manual. diagnose. I'm sorry. It's a manual so that they can Ellos diagnose a problem. tienen un manual, ¿verdad?, para cómo diagnosticar un problema. Now listen to this one Ahora, disorder. escúchame cuando te voy a mencionar de este desorden. They call it intermittent explosive disorder. Le llaman una
say it again. Explosive disorder. Desorden explosivo. Desorden explosivo. Could you imagine being told, ¿Te puedes tú imaginar que te digan, oh, you have this usted tiene explosive disorder, este desorden explosivo? so I couldn't help but hit my wife. Entonces, yo no pude evitar y le tuve que pegar a mi esposa. Doesn't the Bible talk about that as anger? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿No llama eso la Biblia ira o enojo? Doesn't he have something to say about that? ¿No habla la Biblia acerca del cuidado que debemos tener con el descontrol y el enojo y la ira? And a whole host of other disorders. Y hay una lista larga de desórdenes, llaman ellos. That the Bible gives Pero que principles. la Biblia nos da principios claros de cómo lidiar con cada uno de esos desórdenes. This really helps us be informed. Entonces esto nos ayuda debemos estar bien informados. Now I put this up here Ahora yo pongo esto acá because I want you to see the porque difference. quiero que tú veas la diferencia. When I said we often send people to unbelievers, Cuando nosotros a veces mandamos a los creyentes a que vayan a ver un psicólogo incrédulo, look at the difference the way the Bible describes a person and the mira, way a secular yo quiero que person. tú entiendas, es importante, mira de cómo la Biblia describe una persona y cómo los psicólogos modernos o el mundo describe a una persona. Notice who's the authority. Fíjese bien, el consejo bíblico, ¿quién es la autoridad para dar consejos? Notice who's the authority here. Dios es el dador moral de la ley. Pero la psicología que dice el hombre es el dador moral de la ley. Notice how they describe humanity. Fíjate bien cómo describen a la humanidad. We're image bearers, the Bible tells us. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. But look what the world says we Pero are. mira lo que dicen los psicólogos. Dice que el hombre es un animal complejo. Even as they test drugs, Aún al probar ellos las drogas, are they testing them on people? algunos de ellos sus experimentos los hacen con gente Or do they first test them on animals? o primero lo hacen las pruebas con animales. That's why sometimes they don't know what they're going to do to humanity. Por eso muchas veces ellos no saben lo que van a hacer con la humanidad. Look at the difference. Mira la diferencia. What's the sufficient source La for palabra de instruction? Dios es suficiente, dice el consejero bíblico. And look at the difference over here. Mire que dice acá, la psicología secular dice las teorías científicas son suficientes. So we have a world that is their truth Entonces, is science. Vemos allá donde dice para los psicólogos seculares la ciencia es la verdad. But notice the difference the Bible talks to us about ourselves. Mira acerca que dice de nosotros, dice el hombre es totalmente depravado. Humanity is totally sinful. Dice que el hombre, la sociedad es depravada. But notice pecadora. how the world describes it. Pero el hombre los psicólogos dicen que el hombre es básicamente bueno. Isn't that why? ¿No es el problema? ¿No es tu problema? When you ask an unbeliever and they say they're good, Entonces, por eso tú le preguntas a un incrédulo si él es bueno y dice que sí. we have a big sign in our public high school. En nuestro liceo allá hay un letrero ahí en donde yo vivo grande. And it has 3 words on it. Y dice, tiene 3 palabras. Believe in yourself. Cree en ti mismo. That's the world's philosophy. Esa es la filosofía del mundo, ¿verdad? Pon tu fe en ti mismo. Look at our responsibility. Mira en nuestra responsabilidad. Dice, el hombre debe amar a Dios y a los demás. But look at what the world Pero ¿qué says. dice el hombre? You must ¿Qué- love ¿Qué yourself. dicen los psicólogos? Él dice, el hombre debe aprender a amarse a sí mismo. As we're going to find out in the next Como session, vamos a ver en la siguiente sesión, our problems stem from our el heart. problema del hombre proviene del corazón. That's what the Bible tells Es lo us. que la Biblia enseña. But look at how the Pero world describes mira it. lo que el mundo describe. Los problemas del hombre son Notice how they parte de su naturaleza. notice how they say, "Oh, O viste cómo dicen, you grew up in that family. oh, tú creciste en esa familia. Your father was a drunk, Tu padre era un borracho and your grandpa was a drunk. y tu abuelo también fue un Wow. borracho. You Y caught it." bueno, ahora tú eres borracho por eso. Some people will even come to me and say Algunos this. vienen a mí me dicen,
I thought it would skip my generation. Yo pensé que de alguna manera yo iba a evitar saltear mi generación, But it got me. pero me atrapó I have it. y la tengo entonces. What does that do? ¿Qué hace eso? What hope is there in ¿Qué it? esperanza hay en eso? Why would we even tell them to change? They ¿Para qué can't. les vamos a decir que cambien si no pueden? And that's the difference in the Y esa Bible. es la diferencia de la Biblia. It's because it gives them the Es hope of porque change. nos da la opción de cambios verdaderos. Why do you think the world gives a pill? ¿Por qué crees tú que los psicólogos van y luego te dan una píldora? Because they will say the problem is genetic. Porque te dicen, usted tiene un problema genético. Or the problem is chemical El imbalance. problema es un desbalance químico en usted. They will even tell people Aún le dicen a la gente who are homosexual. que son homosexuales. They will say, you were born Dicen, that way. usted nació así, usted ya nació homosexual. If they were born that way, Si es verdad que nació homosexual, they can't change. entonces obviamente no va a poder cambiar. Now notice what we would actually be saying. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, Take the circumstance of Sodom and Gomorrah. ve lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. God would have judged them, Dios hubiera juzgado. and yet they would have really been not responsible. Entonces, si Dios Dios los juzgó porque eran responsables. And if they weren't responsible, Y si ellos no eran responsables, is God just? entonces Dios no fue bueno en juzgarlos. See what that does to God? Entonces, ¿tú sabes cuáles empiezan a torcer su imagen de Dios? But with Jesus Christ, there's hope. Pero con Jesucristo hay esperanza. Notice Mira. the solution. La solución. What is the solution for the Bible? ¿Qué For es la the people? solución? En el consejo bíblico, ¿qué dice? El hombre necesita redención y una relación de amor a Dios. But look at how the world describes the Pero solution. mira el psicólogo, ¿qué dice? El hombre tiene necesidades y anhelos que debe satisfacer. You have needs and longings that have to be Entonces fulfilled. ellos hablan de que tú tienes necesidades, tienes que llenarlas. You realize I don't need my wife to love me. Tú sabes, llegan a esta conclusión, yo no necesito que mi esposa me ame. I want her to love me, Yo quiero que me ame. but I'm not. Pero I don't need it to survive. yo no necesito que mi esposa me ame. Yo puedo sobrevivir sin que mi esposa me ame. She doesn't. I want her to love Jesus more than she loves me. Yo quiero que ella ame a Dios más que a mí. Jesus is the only one that Jesús can bring her es el satisfaction. único que le va a llenar de satisfacción. See, you notice how that helps a marriage. Entonces tú puedes pensar ahora a ver cómo nosotros podemos ayudar a un matrimonio. If someone comes in Si alguien viene and they say, I want you to fix him. y a veces viene alguien con una esposa y trae al esposo y dice, yo quiero que lo arregle. Or I want you to fix her. O él la trae a ella y yo dice, a usted arréglemela por favor. They do it all the time to me. Eso me hacen a mí constantemente. And I'll say to them, I'll ask them a question. Yo les hago una pregunta. I'll ask both of them. Yo les pregunto a ambos, What percentage of the problem do you believe you are? ¿en qué porcentaje del problema que tienen ustedes piensas que tienes tú? And that's where it starts to get Y ahí comienza la cosa. nerve-wracking. They get nervous. Y ahí comienzan a ponerse nerviosos. And one of them will say Y this. uno de la pared miembro dice esto. I'm like 25% of the problem. Yo puedo admitir que yo tengo como un 25% de la culpa. And whoever answers first, Y déjame te digo, el que contesta primero, the other spouse, el esposo o la esposa, you can see it on their face. puedes ver cómo They se enoja y se pone colorada. And they'll say, you're saying I'm 80 or 75% of the Dice, problem? ¿tú estás diciendo que yo tengo el 75% de la culpa en este matrimonio? Well, that builds unity. Y eso nos trae unidad, ¿verdad? Or O one of them will say uno de ellos va a decir, 25%, yo tengo el 25% de la culpa. and the other one will say Y el otro 30%. dice, yo tengo el 30%. Entonces, And I'll say to them, y yo les digo, I've got some missing percentages hasta here. acá hay un porcentaje que falta acá. ¿Quién tiene el resto? Something is happening. Algo está pasando acá. But neither one of them want to. Pero ninguno de los dos They don't want to be humble. quieren humillarse.
But in order for their marriage to work, Pero para que su matrimonio pueda funcionar, in order for them to be the disciple God wants them para to que be, ellos sean los discípulos que Dios quiere que sean, a husband or a wife esposo o esposa, needs to change regardless of the other person. necesita cambiar. No importa que la otra persona no cambie. But you know what? Usually one of them will say this to me also. Pero a veces uno de ellos me dice, Well, yeah, but it'd be so much easier if they did this. sería más fácil si él no hiciera esto o hiciera esto. I even had one wife said this to me. Una vez una esposa me dijo esto. Well, what if I get closer to God and He doesn't want to? Pero ¿qué si yo me acerco a Dios y él no quiere? I mean, now what am I supposed to do? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer si yo me acerco a Dios y él no? I said, this is a great Le opportunity for digo, you to eso be va a patient. ser una gran oportunidad para tú ser paciente. This is a great opportunity for you to be gracious. Una gran oportunidad para tú manifestar tu gracia. This is a great opportunity for Una you to pray. gran oportunidad para orar, tú y madurar. See, God wants to draw us to Himself. Dios quiere que nos acerquemos a Él, But remember, acercarnos a Él, pero recuerda, the world system is el completely different. sistema mundano es totalmente diferente. La consejería mundana es totalmente diferente a la consejería bíblica. When people are sent to others outside Cuando vamos unbelievers, nosotros a ver a un psicólogo o mandamos a alguien que vaya a ver a un psicólogo, they're going to seek to correct them. ellos van porque quieren que se les corrija And they're going to do it y lo van a hacer de esta by this manera. model. Entonces van a tener bajo estos preceptos van a tratar de ayudar a la persona. And that is why this makes Por the eso, biblical counseling por so eso important. es que la consejería bíblica es tan importante. Only Christians Solamente los cristianos have the Scripture, tenemos la Biblia, the source of inspired truth. la fuente inspirada por Dios, That can truly help que you. realmente funciona y puede ayudar. The world can't El compete with mundo this. no puede competir con esto. El mundo no puede competir con la palabra de Dios. The world is deceived, El mundo está engañado and Satan would love to keep them y there. Satanás quiere que ellos sigan así. But the more people that we help in our Pero ministry and entre más counseling, nosotros ayudemos You know what they do? gente con la consejería, ¿sabes qué pasa? they'll go out to other people in the Van a community ir a otra gente en la comunidad and they'll give them our number. y van a darle nuestra información de nosotros. And they'll say, just go Van a to decir, them. ve a ellos te van a poder ayudar. They'll help you. Y ellos realmente te van a ayudar. And more importantly, they'll Y love lo you. más importante, te van a amar. And they'll care about you Y and se your van a family. importar y se van a preocupar por ti. What does that do to exalt Jesus ¿Qué Christ? hace eso para exaltar a Cristo? That glorifies the Father. Eso glorifica a Dios. So let's remind ourselves, Así es de que recordemos, we have a very sufficient tenemos source. nosotros una fuente maravillosa de que es la palabra de Dios. Amén. 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 Muy bien. Bien, hermanos, estamos